Como muchos de ustedes sabrán, este es el tercer año consecutivo en el que lanzamos un documento en el que se analizan en clave prospectiva las principales tendencias, las perspectivas y los retos a los que tendrá que hacer frente la política exterior española durante los próximos 12 meses, durante el año curso, durante el 2015, en este caso, y para nosotros supone este dato en sí mismo un motivo de satisfacción. Creemos que las dos ediciones anteriores fueron muy bien recibidas. De hecho, este documento ha sido ya descargado, creo que más de unas 600 veces, a pesar de que… Más de 700. Es que hace media hora que no lo miro. Más de 700 y lleva solo un par de días colgado en nuestra web, donde todos ustedes podrán acceder a él, como es lógico. Yo quería subrayar un par de cuestiones previas sobre la naturaleza del ejercicio. En primer lugar, este es un ejercicio que nos agrada especialmente porque es el único en el cual participan todos, o prácticamente todos, los investigadores del Real Instituto Elcano. Como saben, lo coordina nuestro investigador principal para Europa, Ignacio Molina, a quien agradezco un año más esta tarea no siempre grata, no siempre fácil de coordinación y de edición de los inputs que recibe de todos los demás investigadores del Instituto. Por lo tanto, este carácter transversal, como digo, es una de las principales características de este policy paper, de este documento. Y, en segundo lugar, quiero subrayar también el hecho de que es el documento más explícitamente prospectivo de cuantos elabora habitualmente el Instituto Elcano. Evidentemente, los think tanks como el nuestro tienen entre sus tareas la de anticiparse al futuro, la tarea de detectar las tendencias antes de que éstas cristalicen, antes de que éstas se consoliden formalmente como tales. Y, por lo tanto, para nosotros es muy importante tener un producto con una clara vocación prospectiva. En una presentación anterior, una presentación de una edición anterior, se nos echó en cara una cierta falta de ambición prospectiva. Y por eso quería aprovechar también el acto de hoy para anunciar la constitución, de hecho, a lo largo de esta misma semana, de un nuevo grupo de trabajo que hemos denominado España 2030 y que tiene como propósito precisamente la elaboración de un documento distinto en su naturaleza, más ambicioso en lo que se refiere al horizonte temporal, en el cual precisamente vamos a intentar identificar todas aquellas tendencias que puedan incidir en la presencia global de España en las próximas décadas, intentando identificar aquellos elementos sobre los cuales puedan también incidir los actores públicos, a fin de lograr que en el año 2030 España esté mejor posicionada de lo que está en estos momentos. Bien, como verán en este documento, España en el mundo durante 2015, perspectivas y desafíos, lo que hemos hecho, al igual que en años anteriores, es, por un lado, realizar un pequeño balance de lo que ha sido el año 2014, y aquí me satisface poder decir que nuestras predicciones, las predicciones que realizamos hace un año, se han cumplido en buena medida, aunque evidentemente no fuimos capaces de identificar algunos acontecimientos concretos, por ejemplo, la agresión protagonizada por Rusia, primero contra Crimea y posteriormente contra Ucrania Oriental, y algún otro acontecimiento, fundamentalmente el auge espectacular del Estado Islámico en Siria e Irak, aunque las tendencias que han dado lugar a ambos fenómenos sí estaban correctamente detectadas. Una vez realizado este breve diagnóstico, lo que hace el trabajo es mirar hacia adelante. ¿Cómo va a ser el año 2015 recién iniciado? Nosotros entendemos que se trata de un año de balance, por estar ahora al final de la legislatura, y el hecho de que hoy se celebre el debate sobre el Estado de la Nación también viene a subrayar este carácter de balance de etapa de 4 años que llega a su conclusión. Entendemos también que es un año de transición, un año en el cual se está produciendo un cambio de ciclo económico gracias a la incipiente, todavía tímida, pero incipiente recuperación de la economía española, con las consecuencias sociales que esto puede acarrear. Y también estamos, evidentemente, ante un año electoral que puede anunciar un cambio de ciclo político de signo todavía bastante incierto.
Por lo tanto, este va a ser también, curiosamente, un año corto en términos de política exterior, o por lo menos de iniciativas formales vinculadas a la política exterior. El texto también hace hincapié en el hecho de que estamos ante un año de desafíos múltiples, empezando con los desafíos globales. Mencionaré tan solo algunos que posteriormente los investigadores que están en la mesa acompañándome desarrollarán con mayor detenimiento. En primer lugar, un acontecimiento muy importante que va a marcar la agenda política española, como es la presencia de España en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta presencia tiene grandes virtudes, tiene grandes potenciales, pero qué duda cabe que también obligará a España a posicionarse y a dar respuesta a numerosos conflictos, algunos de ellos de gran gravedad, algunos de ellos hoy por hoy todavía imprevisibles. Por lo tanto, parece bastante lógico suponer que este reto es el que va a captar en buena medida, monopolizar en buena medida la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En segundo lugar, los desafíos derivados del terrorismo internacional y, en general, del nuevo fenómeno yihadista que se está desarrollando fundamentalmente en Siria e Irak, pero también en otros lugares. Hace unas horas tengo entendido que el Estado Islámico ha secuestrado a casi un centenar de personas de origen cristiano, sirios, minoría siria cristiana, y por lo tanto este es un fenómeno que va a continuar creciendo y empeorando probablemente a lo largo del año. En tercer lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, el fenómeno de la inmigración irregular. Si bien es cierto que en España esto se plasma sobre todo en la presión nada desdeñable que se vive en Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, es un fenómeno que también puede ampliarse en todo el Mediterráneo meridional, y es un fenómeno también que nos impulsa a repensar la cooperación internacional. Esta es una cuestión a la que el Instituto Elcano le va a prestar una atención prioritaria. Y por último, cuarto fenómeno global, el de la seguridad energética. Cuando venía hacia aquí he escuchado en la radio que Gazprom ha anunciado que va a interrumpir el suministro energético a Ucrania dentro de 2 días por impago de su considerable deuda. Por lo tanto, esto también nos va a tener entretenidos a lo largo del 2015. Pasando rápidamente al ámbito europeo, España, sobre todo, tendrá que seguir contribuyendo de manera activa, lo más activa posible, a la redefinición de la gobernanza económica europea, gobernanza defectuosa, incipiente, pero que empieza a consolidarse a pesar del reto que supone para ella la experiencia o la situación que está atravesando en estos momentos Grecia, y hoy mismo también es un día importante en lo que se refiere a ese debate. En segundo lugar, España deberá procurar contribuir lo más activamente posible a las negociaciones para el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP, aunque no se prevé la finalización de esas negociaciones hasta el año 2016 y la ratificación probablemente hasta el año 2017. Aquí creo que lo que estamos detectando es un aumento en la oposición al TTIP, al acuerdo transatlántico, sobre todo en países como Alemania, quizás sorprendentemente, y probablemente esta oposición también aumente en países como España a lo largo de los próximos 12 meses. España también deberá seguir avanzando en lo que se refiere a las interconexiones energéticas. Ha recibido bastante atención por parte de los medios de opinión pública la finalización de una obra iniciada hace ya más de 6-7 años entre Francia y España, pero esto es simplemente la punta del iceberg. El objetivo del 10% sigue estando muy lejano, e incluso ese objetivo es manifiestamente insuficiente para las necesidades de España. La península ibérica, como saben, sigue siendo una isla energética, y este cuello de botella es probablemente el cuello de botella que más amenaza la prosperidad española a medio y largo plazo. Y por último tenemos, por supuesto, el hecho que ya he mencionado anteriormente, la amenaza rusa en nuestro vecindario oriental, que hoy por hoy se concreta en el territorio de Ucrania, pero que puede también manifestarse en relación con otros conflictos congelados, tal como lo solemos denominar. Y por último, hacia adentro la agenda española también viene cargada. El Gobierno tendrá que implementar, en los pocos meses que le queden de vida, la nueva Ley de Acción y Servicio Exterior, texto que nosotros aplaudimos, en parte también por haber participado
activamente en la elaboración de un documento que sirvió de prototipo o de embrión de la estrategia de acción exterior. Y, por último, tendrá también que adaptar los instrumentos y los procedimientos que se contempla en esta ley a los nuevos objetivos establecidos por el Gobierno español en conversación, en diálogo permanente con las otras fuerzas parlamentarias. Como verán, se trata de una agenda, por lo tanto, muy amplia, muy variada, muy ambiciosa. Y hoy lo que queríamos era desgranar algunos de los aspectos más importantes de la misma, y para ello contamos con 3 investigadores del Instituto Elcano. En primer lugar, hablará Ignacio Molina, que, como he dicho, es el coordinador de este documento y que lo conoce probablemente mejor que nadie, investigador principal para Europa. En segundo lugar, hablará Federico Steinberg, nuestro investigador principal para Economía Internacional, y que se centrará en los aspectos que ya he comentado muy brevemente sobre la gobernanza económica de la Unión Europea. Y, por último, tomará la palabra Carmen González Enríquez, que se referirá a cuestiones como las migraciones y también la cuestión de la evolución de la imagen de España en el exterior. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su atención y, sin más, cedo la palabra a Ignacio Molina. Muchas gracias, director. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad que este efectivamente es un trabajo coral, no es un trabajo... la actividad dentro del instituto siempre es muy colectiva, pero es verdad que normalmente los productos suelen tener una autoría, un liderazgo, ¿no? Y, ¿no se oye? Ahora. Y en este caso, sin embargo, como ha señalado el director, es probablemente el producto más explícitamente colectivo. Y bueno, es verdad que mi papel es bueno, pues tratar de coordinar, editar, pero en fin, realmente quiero subrayar esto. Nada menos que 20 investigadores, y incluyo en estos 20 coautores del trabajo al presidente y al director, lo cual es de verdad un motivo de satisfacción. Es un producto que da muchas más satisfacciones que malos ratos, y no es una cosa que se puede decir de todos los productos que uno hace en su vida como investigador. La verdad que una de las cosas más que me gustaría más resaltar es que a la hora de organizar cómo planteábamos el documento, por primera vez en 3 años tuvimos una duda, y además una duda que resolvimos relegando a la economía, relegándola en el sentido de la presentación digamos, didáctica dentro del documento. No es que la economía haya dejado de tener importancia en España en el mundo 2015, pero es verdad que cuando hicimos el ejercicio en 2013 o en 2014 era simplemente impensable no comenzar con una reflexión sobre la situación económica de España dentro de la eurozona, su propia situación interna, bueno, todas estas cosas que son sobradamente conocidas. Esta vez, por, digamos, cuatro motivos, el planteamiento ha sido un poco distinto, y como pueden ver en el documento, se comienza primero por los elementos que hemos llamado de seguridad y presencia de España en la provisión de bienes públicos globales, no solo la seguridad, sino también la cooperación, o la energía o el cambio climático, y luego el capítulo dedicado a economía y recursos, por primera vez en estos 3 años, la sección esa va en otro lugar. Las razones son 4, como he dicho. La primera es que, bueno, pues en fin, la economía desde el punto de vista interno es cierto que va un poco mejor. Hemos cerrado un año con un crecimiento del 1,4 y de cara al año 2015 estamos hablando más o menos, el consenso gira en torno al 2,5, 2,5%, puede ser un poquito más, un poquito menos, depende de elementos como el precio del petróleo, las inestabilidades que vengan de Grecia y otros elementos, pero en fin, en principio eso es una primera realidad, ¿no? La economía no está en una situación como estaba en años anteriores, que provocaba tener que empezar la reflexión sobre el lugar de España en el mundo y en Europa en el año por ahí, ¿no? Aunque es cierto que, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, el entorno económico europeo e internacional, y eso también es una diferencia, es peor. O sea, es decir, el entorno, la situación económica interna es mejor, pero, sin embargo, en comparación con años anteriores, es evidente que la economía europea está incluso un poquito más, teniendo en cuenta la situación en Francia, Italia, Alemania, en una situación un poco peor, de estancamiento, de incertidumbre, y hay elementos también en el
panorama internacional más amplio también de esto, ¿no? En segundo lugar, y este es un motivo un poquito menos grato, y ya lo ha señalado el director, es que también en los años anteriores, sobre todo yo diría que en 2012, ya 2013 ya fue un año peor, pero es verdad que la economía mandaba porque el entorno internacional, del punto de vista de la seguridad, incluso del terrorismo, ¿no?, en comparación con el año pues era un poquito mejor. Sin embargo, tenemos un entorno muy complicado, ¿no? Tenemos, ya se ha mencionado, Ucrania, Siria, Libia, tenemos el terrorismo que no ha dejado de golpear, pero que es evidente que ahora está aún más alto en la agenda. Entonces, también había un elemento de que las cuestiones de seguridad también ganaban prioridad porque el panorama es más complicado, más turbulento. Luego había un tercer motivo que también se ha sido señalado por el director, que es que en 2015 comienza el bienio español en el Consejo de Seguridad. Es decir, que, y esto también es un elemento positivo, porque sin duda se trata de un éxito diplomático importante de España, el que ha ocurrido en otoño de 2014, tiene que ver con esta idea que a veces, este juego de palabras que a veces hemos utilizado sobre si España es un objeto o un sujeto de las relaciones internacionales. Y es verdad que entre el año 2010 y 2013 ha sido casi más un objeto. El hecho de que España que esté ya en el asiento no permanente, pues le coloca más de nuevo, ¿no?, en el lugar también de sujeto y no solo de objeto, y esto también pues es algo importante y positivo. Y finalmente, porque es verdad que aunque la situación, este es el cuarto motivo, que aunque la situación económica es un poco mejor, esto no quita que, como todos sabemos, pues la situación política y social no lo es. Es un año electoral, es un año, por tanto, de grandes decisiones, también es un año de expectativas, y eso, bueno, pues el hecho de que la situación económica esté mejorando, sin que eso esté perjudicando demasiado la balanza comercial española, que como saben ha sido una de las noticias positivas de los años de la crisis. Es verdad que obviamente están aumentando las importaciones, pero es por un motivo positivo, por el crecimiento de la demanda interna. Pero independientemente de eso, lo cierto es que la política va también a dominar desde ese punto de vista, ¿no? No desaparecen las tensiones territoriales, aunque de nuevo en el documento de este año, como venimos haciendo desde 2012-2013, sin restar importancia al desafío del proceso soberanista en Cataluña, volvemos a decir que esto no formará parte de la agenda internacional más allá de los elementos, ¿no?, de escaramuzas que más o menos conocemos. Y por otro lado, y más importante probablemente que esto, es el elemento de cara a las elecciones de final de año, elecciones generales, pues el elemento que, como cada uno quiera llamar en la sociedad española, regeneracionista, reformista, directamente revisionista, que bueno, pues puede tener obviamente también un impacto en la política europea y exterior de España del futuro gobierno, y en un panorama político que por lo menos parece que lo que sí hay consenso es que será más complejo, ¿no? Dicho esto, y insistiendo que me parece interesante remarcar esa idea de que este año la economía no domina tanto como en años anteriores, el balance que se hace del 2014, efectivamente podemos estar relativamente orgullosos de haber acertado en casi todos los pronósticos, o en todos, ¿no?, del punto de vista tanto transversal como sectorial, pues también es en cierto modo un balance de legislatura. También porque lo que queda el año 2015, del punto de vista de la agenda de la acción exterior española, pues obviamente lo que corresponde es culminar ese programa de gobierno. Un programa de gobierno que, dependiendo de cómo uno lo analice, pues puede ser enjuiciado, obviamente, pues de forma negativa o positiva, también depende del posicionamiento personal, ideológico, profesional de cada uno, pero que, digamos, admite un balance. Por un lado, ¿no?, podemos poner las luces y las sombras, como corresponde a todo balance. Lo cierto es que, bueno, comenzando por elementos muy conocidos de las sombras, han sido años muy complicados, prácticamente desde el 2011, años que eso ha tenido un impacto en el posicionamiento, en la presencia internacional de España, porque la decisión de la política de austeridad tuvo un impacto, al menos en tres ámbitos fundamentales para la proyección exterior de España, que es todo lo relativo con la acción cultural, educativa y científica, hubo mucho menos recursos para ello, con la acción en seguridad, las misiones internacionales,
internacionales o la proyección en temas de defensa y seguridad a través del armamento y de los recursos humanos, y la cooperación internacional al desarrollo, y también incluso en algunos elementos también de otros bienes públicos, lucha contra el cambio climático. Eso es sobradamente conocido, la prioridad era absolutamente la crisis, era el lugar de España dentro de la eurozona, y bueno, pues hubo una serie de apuestas, una de ellas por una diplomacia que obviamente tenía uno de sus emblemas, un enfoque más mercantilista de proyección comercial exterior española y de proyección de la imagen. Y bueno, pues es un elemento desasido de la diplomacia no muy distinta de otros estados europeos, todo hay que decirlo, ¿no? Pero sin embargo, y esto ya entramos un poco en el terreno de las luces, lo cierto es que si uno piensa que es verdad que todo eso se ha producido y ha habido una erosión en la presencia y la capacidad de España de proyectarse por esa falta de recursos en la cooperación, en la educación y la ciencia o en la seguridad, también es cierto que el programa que se planteó el Gobierno cuando comenzó la legislatura, que era un programa que partía como premisas de esa situación, en realidad ha sido capaz de producir resultados, ¿no? Digamos que si el gran prioridad era la posición de España en el futuro de la eurozona y de la Unión Europea, pues España ha estado presente en ese debate, y más importante aún que estar presente en ese debate, que lo ha estado, y por cierto el Instituto Elcano también ha contribuido en el ámbito de la reflexión que ahora la nueva alta representante quiere impulsar sobre la estrategia exterior de la propia Unión Europea. España ha estado presente ahí en ese debate, pero sobre todo España ha dejado de ser un elemento tremendamente vulnerable de la eurozona, como probablemente lo fue entre el año 2010 y 2012, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya se ha señalado, ha habido una importante producción legislativa en una área donde no suele haber, ¿no? De hecho, donde desde la transición era una tarea pendiente la regulación de la acción exterior, del servicio exterior. Ha habido también una nueva ley de tratados, un nuevo reglamento de la carrera diplomática, ahora la ley de inmunidades. Esa ha sido una producción que digamos, ha tenido éxito por lo menos en el nivel del propio Gobierno, quizá no tanto si lo miramos desde el punto de vista de los apoyos parlamentarios fuera del grupo de la mayoría, pero se ha por primera vez regulado. Y además, vinculada a esa ley, estaba esta estrategia de acción exterior, en la cual el año pasado, como muchos de ustedes recordarán, el Instituto Elcano elaboró un informe preparatorio. La estrategia final, digamos, no es, está separada del informe del Instituto, pero aún así el informe del Instituto creo que ha podido influir positivamente en el resultado final, que también está sometido a discusión, y desde el diciembre pasado España tiene por primera vez una estrategia de acción exterior. Estos dos elementos, ¿no? Tener una ley, tener una estrategia, son también parte de ese balance positivo. Es verdad que es discutible hasta qué punto eso va a tener eficacia desde el punto de vista de que van a mejorar realmente nuestra acción exterior. Desde el punto de vista, como he dicho, más político, el balance no es del todo positivo, porque no ha conseguido ni la ley ni la estrategia apoyos más allá del partido de gobierno, pero digamos es un avance desde el punto de vista, desde luego, de la doctrina y la regulación de nuestro lugar en el mundo. Otro elemento que seguramente Carmen detallará más a continuación, tiene que ver con la imagen de España, que como saben también ha sido un elemento emblemático de este Gobierno, con su proyecto de marca España, y finalmente, como he dicho, ese éxito, que es verdad que es un éxito de país y que además trae cuenta del anterior Gobierno, que es haber sido elegido para el Consejo de Seguridad, ¿no? En una elección que no es tan evidente y que se iba a conseguir, y que sitúa a España o confirma a España como potencia media en la globalización, que está entre las 10, 12 potencias diplomáticas del mundo, más o menos en ese lugar, ¿no? Tampoco más arriba, ¿no? Dicho eso, y teniendo en cuenta que es verdad, acabo de señalar, ¿no?, que esta ley o esta estrategia no ha tenido apoyo fuera de ella. También hay que decir que la política exterior que se ha desarrollado, que se sigue desarrollando durante estos años, al margen de que no hay ese acuerdo a lo mejor en las grandes orientaciones, sin embargo, los elementos más concretos sigue consenso, los temas siguen sin ser divisivos. Hemos visto incluso que en cuestiones tradicionalmente divisivas, como puede ser las relaciones con Cuba, la relación con Marruecos, el conflicto de Oriente Medio, la propia relación con Estados Unidos, la situación es de relativo consenso entre los grandes partidos, pero sí que es verdad, y con esto ya voy concluyendo, que lo que es una novedad es que la sociedad española,
o una importante segmento de la sociedad española cuestiona, o al menos es más crítica, con algunos elementos muy centrales del consenso exterior de España y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la Unión Europea. No es ni mucho menos un cuestionamiento equiparable a otros estados de la periferia de la eurozona, ni mucho menos, ¿no? España sigue siendo un país europeísta, los sondeos nos siguen demostrando que España lo es, pero es verdad que los ciudadanos al mismo tiempo señalan su crítica, su relativo cinismo, incluso en ocasiones, con el desempeño. Es decir, se sigue reconociendo que la solución solo viene por Europa, pero esa solución que en este momento nos está dando Europa no es del todo satisfactoria. Dicho esto, y habiendo terminado, y antes de darle la palabra a mis compañeros, decir que una vez que se ha hecho este balance y este planteamiento de temas transversales, el documento, como ustedes ven, y como he dicho al principio, comienza con las cuestiones relativas a la seguridad y a la gestión de riesgos en el terreno, bueno, pues diplomático, militar. Hablamos de la lucha contra el terrorismo, de las cuestiones de garantía del suministro energético, de control de los flujos irregulares de inmigración, y en esa misma sección, y por esa conexión tan estrecha que hemos señalado que existe entre seguridad por un lado y responsabilidad global de España, que justamente se evidencia en ese programa que también ha aprobado el Gobierno sobre el programa que desea desarrollar España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este año y el que viene, pues se examina también en esa sección el panorama de la cooperación al desarrollo, de la ayuda humanitaria, la lucha contra el cambio climático y la promoción de derechos humanos. Y luego, a continuación, el trabajo ya se centra en la dimensión económica y de los recursos, como he dicho. Se presta especial atención a la situación de la eurozona, eso también Federico Steinberg ahora hablará de ello, donde, como saben ustedes, conviven también buenas y malas noticias, ¿no? Tenemos, por un lado, bueno, en fin, no quiero extenderme en ello porque quiero ir concluyendo, pero en este momento de arranque de una legislatura de 5 años europeo con la Comisión Juncker, con elementos tanto coyunturales como de medio plazo muy interesantes, con elementos internacionales que también se comentarán por parte de Federico sobre la gobernanza financiera y comercial global, sobre los acuerdos comerciales en marcha, como la negociación del TTIP, las cuestiones energéticas, sobre todo en este panorama actual de bajo precio del petróleo. Luego pasamos a los recursos humanos y se habla de las cuestiones relativas a las migraciones, tanto a la creciente migración de jóvenes españoles, creciente pero no tan amplio, tan masiva como a veces parece, ¿no?, está dado en la opinión pública española, y también las cuestiones que aún siguen siendo, ¿no?, el Instituto Elcano siempre en eso ha tenido una posición muy exigente en el mundo de la cultura, la educación superior y la ciencia, que realmente es uno de los elementos probablemente más perjudiciales que nos va a quedar de esta crisis en relación con esta proyección exterior, ¿no? El terreno que hayamos podido perder en cuanto a nuestra presencia en el mundo desde el punto de vista de la ciencia, de las patentes, de la tecnología, de la innovación y de la educación superior. Y finalmente, el documento, como digamos, pasa de lo temático a lo geográfico, y hay un repaso de las grandes regiones en las cuales España son importantes para España, empezando por Europa, muy dominada, además de por la propia gobernanza de la eurozona, por la crisis en Ucrania. Después el mundo mediterráneo, con focos de conflicto, bueno, pues particularmente en Siria y en Libia, aunque con algunos elementos también de esperanza, lo más remoto en Irán, pero también más cercano en Túnez. Luego pasamos al tercer gran espacio en el cual España se sitúa, que es el espacio iberoamericano, y finalmente el espacio atlántico y transatlántico, ¿no? Y luego, con una mención final, last but not least, ¿no?, a los dos espacios en los cuales España no pertenece, pero su presencia es creciente: África subsahariana y Asia-Pacífico. Con esto, unas conclusiones del director, concluye el documento, y yo aquí concluyo también. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, buenos días. Y yo querría hablar brevemente de economía y un poquito de energía. Como ha comentado Ignacio ya, este año las cosas son bastante más interesantes para España en el tono positivo, es decir, nosotros estamos mejor, pero Europa está peor, y el mundo, aunque sigue yendo bien, desde el punto de vista del crecimiento, pues tiene algunos nubarrones en el horizonte que algunos han bautizado como, en palabras de Christine Lagarde, riesgo de crecimiento mediocre
o en palabras de Martin Wolf del Financial Times, un síndrome crónico de deficiencia de demanda. Esto suena muy enrevesado, pero básicamente quiere decir que estamos atascados en la salida de la gran recesión, que todavía no hemos conseguido recuperar la velocidad de crucero que teníamos antes de la crisis, que posiblemente no la vayamos a poder recuperar porque la nueva normalidad del crecimiento va a ser distinta a la de antes de 2007, pero en este escenario pues tenemos una economía mundial que tiene un motor que parece que va muy bien, que es Estados Unidos, y aquí cabe subrayar que no deja de sorprendernos cómo el consumidor americano una y otra vez resurge como el ave fénix de sus cenizas y vuelve a convertirse en el tirón de la demanda mundial, y esta vez pensábamos que no iba a poder ser así y ha vuelto a ser así. La capacidad de, digamos, desapalancarse, de desendeudarse del consumidor americano, en parte porque la legislación americana permite estos temas como las daciones en pago y las leyes de segunda oportunidad, que ahora se están empezando a discutir en España también, permiten ese ataque del problema de la deuda acumulada, que es, como sabemos, lo que lastra el crecimiento cuando hay una crisis financiera generada por una burbuja inmobiliaria. Entonces, Estados Unidos ha mantenido y parece mostrar un comportamiento bastante robusto, que, no nos engañemos, es un crecimiento subsidiado por una política monetaria ultra expansiva y por una política fiscal muy expansiva. Es decir, si en Europa hubiéramos tenido la política monetaria de la Fed y la política fiscal de Estados Unidos, pues estaríamos creciendo mucho más. No la tenemos por razones que tienen que ver con la gobernanza del euro, que luego comentaremos. El Reino Unido es otro foco de relativo optimismo y en los emergentes lo que tenemos es una desaceleración importante del crecimiento. En el caso de Latinoamérica y muy en particular de Brasil, es un frenazo brusco que tiene que ver con lo que se llama el fin del superciclo de precios altos de las commodities y materias primas. Es decir, aquello que vende América Latina ha estado muy caro durante los últimos 15 años, eso les ha permitido crecer mucho, reducir la desigualdad. Esto es muy bueno para los beneficios, además, de muchas de las empresas españolas que tienen mucho negocio en América Latina, y esto parece que se está agotando, y se está agotando en parte porque China también está creciendo menos, algo que es saludable, ¿no? China lleva 35 años creciendo un 10% de media, parece ser que se está ajustando en torno al 7%, un poquito por debajo, y eso, aunque es saludable porque pasa porque la economía china pueda pasar de un modelo muy centrado en la inversión y el ahorro y en la exportación hacia un modelo más centrado en el consumo interno, los servicios y las importaciones, un poquito más, y eso es saludable para el mundo y además realinea los tipos de cambio de una manera más adecuada, pues bueno, la desaceleración en China abre un interrogante que es importante y que es una posible crisis bancaria, de origen bancario en China. Nosotros anticipamos que esto es uno de los dos riesgos a los que se enfrenta la economía mundial este año, el otro es Brexit, y a ambos le damos muy baja probabilidad. Es decir, pensamos que hay un problema importante de, digamos, porquería metida debajo de la alfombra, si me permiten la expresión, en el sistema financiero chino, en los gobiernos autonómicos, en el sistema bancario en la sombra, pero que el gobierno chino tiene sobradas herramientas para gestionarlo. Tiene un nivel de reservas enorme y tiene capacidad para llevarlo adelante. Pero un problema en el sistema bancario chino serio generaría una crisis sistémica. Al igual que un Brexit generaría, creemos nosotros, una crisis sistémica en el mundo. O sea que no compramos el discurso que está viniendo de Alemania de que estamos todos preparados para Brexit, aquí no pasa nada, creemos que esto es jugar con fuego, ¿no? Esos serían los dos focos de riesgo, aunque, insisto, a los dos le damos muy baja probabilidad. Y después hay otros pequeños accidentes que pueden suceder y el fundamental tiene que ver, en nuestra opinión, y termino con esto, con el panorama mundial y paso a Europa, con la previsible, digamos, reversión en la política monetaria estadounidense que se va a producir a lo largo de este 2015 y que no sabemos muy bien cuándo. Nosotros tendemos a pensar que va a ser más antes que después, ¿no? Es decir, la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Cuando se produzca esa subida de tipos de interés, muy probablemente vamos a tener
curvas entre los movimientos de capital y los tipos de cambio. Muy particularmente en las economías emergentes, que posiblemente ante una subida de tipos en Estados Unidos los inversores saquen su dinero de los emergentes y se lo lleven a Estados Unidos porque las tasas de rentabilidad serán más altas. Y eso puede generar en algunas economías emergentes con debilidades y vulnerabilidades financieras, que más o menos los venimos a medir por déficit por cuenta corriente, que hayan tenido en los últimos años una burbuja en sus mercados inmobiliarios o de activos, o que tengan o sean percibidos por tener una gobernanza económica débil y unas instituciones, digamos, no demasiado cuidadosas con la ortodoxia macroeconómica, si queremos decirlo de una manera elegante, que pueden ser Turquía o puede ser a lo mejor Brasil, habría que verlo, países como Argentina o Venezuela, que están mucho menos integrados en los mercados financieros, no son para nada sistémicos, no son tan interesantes desde este punto de vista, sí lo pueden ser desde el punto de vista energético, ahora lo comentaré. Puede ser Indonesia, puede ser Sudáfrica, pero bueno, digamos que estas curvas que se producirán creemos que son relativamente gestionables, y a estas curvas se va a sumar el hecho que por primera vez en muchos años, desde que comenzó la crisis, vamos a tener a la Reserva Federal subiendo los tipos de interés, mientras el Banco Central Europeo y el Banco de Japón los bajan. Y esto, bueno, puede generar nuevas tensiones en lo que llamamos la guerra de divisas, porque si el dólar se aprecia mucho y el euro se deprecia más y el yen se deprecia más, y al depreciarse el yen las monedas asiáticas también se deprecian, Estados Unidos, pues la opinión pública americana puede empezar a sentirse incómoda y volver con el discurso de el mundo nos roba empleos a través de una manipulación del tipo de cambio, ¿no? Y esto es un poco peligroso. Todo esto a nivel internacional hace que no estemos preocupados, pero que tengamos identificados estos focos y que, como decía Donald Rumsfeld antes de la guerra de Irak, esto de los unknown unknowns, pues estos son nuestros known unknowns. Pero luego hay otras cosas que a lo mejor estallan por ahí y que nosotros reconocemos que el ejercicio de prospectiva no las puede identificar, por muy sofisticados que podamos ser. Además, una cosa que llevamos trabajando en el Instituto y que es algo que nos viene preocupando es que ante estos elementos de incertidumbre, al que también podríamos añadir la creciente fragmentación en el sistema comercial multilateral, con el Acuerdo Transpacífico y el TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio, como grandes acuerdos preferenciales que le han comido terreno a la Organización Mundial del Comercio, lo que tenemos es una débil gobernanza económica internacional o un creciente desorden económico internacional, porque además el G20, que hace ya años que no nos da ninguna alegría, ¿no? El G20 nos da alegrías cuando estamos al borde del colapso. Cuando vamos a morir todos, noviembre de 2008, entonces se convoca un buen G20 y sale un buen resultado donde hay un mensaje político claro, se va a rescatar a los bancos para no permitir la debacle del sistema financiero, no porque nos guste rescatar bancos, sino porque la alternativa es peor, y por otro lado se va a evitar el proteccionismo para que esto no sea como la Gran Depresión, y eso se consiguió. A medida que han ido pasando los años y que ya no vamos a morir mañana, pues entonces la tensión se desplaza hacia los problemas de política interna y el G20 da peores resultados. Y a eso sumamos que este año la presidencia del G20 es de Turquía, que no es particularmente fuerte o que no es un país con mucha capacidad de fijar la agenda y de liderar, pues no esperamos que haya una estructura institucional internacional capaz de ser la que pueda responder a nivel multilateral si alguno de estos problemas cristaliza, y sobre todo si alguno de estos problemas cristaliza con baja intensidad, es decir, por ejemplo, tensiones en los tipos de cambio. Pues para esto seguramente el diálogo bilateral pueda ser más fructífero que las reuniones de G20. Paso, por lo tanto, a Europa y después termino por España y la energía. En el caso europeo tenemos una situación delicada, tenemos dos realidades. Por una parte, en el plano institucional y por una parte la nueva comisión, el aire fresco, la sensación de optimismo que ha comenzado el plan Juncker, hay una sensación de que esta nueva comisión quiere hacer cosas, podría conseguir
cambiar levemente la dirección de la política económica en términos generales, no revertiendo las políticas de austeridad y saltándose las reglas en absoluto, sino dando un poquito más de margen, de espacio en las interpretaciones del Pacto de Estabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos, por una parte, que no se espera ningún avance en la construcción de la gobernanza económica del euro nuevo. Es decir, esto es un work in progress, lo hemos señalado muchas veces y desde el Instituto tenemos varios trabajos donde señalamos que todavía queda por hacer muchísimo. Es decir, la unión fiscal no está hecha, la unión económica es muy deficiente. Tenemos la unión bancaria y la unión bancaria reconocemos que ha entrado con cierto éxito, el supervisor único y el mecanismo de resolución. Ahora se está hablando de la unión del mercado de capitales, es decir, conseguir que la financiación no sea tan bancaria en la zona euro, sino que podamos ir a otras fuentes de financiación como tienen básicamente Estados Unidos u otros países, que haga que el crédito no sea la única fuente de financiación cuando uno quiere empezar una empresa. Pero aún así no se espera, la cosa no está madura como para que se den pasos importantes en la unión fiscal, que sería el siguiente paso que tendríamos que dar. Y esto convive con una sensación, y aquí hay un debate teórico interesante que simplemente mencionamos en el documento, del miedo al estancamiento secular en la economía europea, ¿no? El estancamiento secular es este concepto que se ha puesto de moda el último año, reintroducido por Larry Summers, el economista americano, que recupera una idea que ya salió básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, sobre que ahora mismo tenemos una economía mundial que está muy endeudada, que está ciertamente envejecida, en un proceso de envejecimiento creciente, y donde las innovaciones tecnológicas, aunque nos parecen muy divertidas, las aplicaciones en el iPhone, pues no tienen el calado y la capacidad transformadora que pudieron tener las grandes innovaciones de después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un debate sobre si en este contexto la única manera de crecer es teniendo políticas monetarias y fiscales ultra expansivas que en último término te llevan de crisis en crisis, ¿no? Y esto está pensado más para la economía americana, es de la burbuja del .com a la burbuja del 2007-2008 y a la próxima burbuja, porque después de tantos años de política monetaria expansiva, pues a lo mejor hay alguna burbuja que va a estallar en los próximos tiempos, que nosotros este año claramente no lo vemos, pero bueno. Y en Europa, como estamos más endeudados, estamos envejeciendo más rápido, tenemos un retardo tecnológico en algunos aspectos y además nos encontramos en una situación donde digamos, tenemos este riesgo de la japonización de nuestra economía, es decir, de caer en deflación, lo cual impide o dificulta más pagar la deuda y reactivarnos y demora el consumo y demora las inversiones, pues este riesgo está ahí. ¿Qué se ha hecho para paliar este riesgo? Pues por fin, como he comentado, hemos identificado que se están empezando a dar pasos en tres direcciones importantes. Lo primero es la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. Por fin el Banco Central Europeo se ha hecho mayor, y esto simbólicamente es importante. Es la primera vez que el Banco Central Europeo de verdad está actuando como un prestamista de último recurso para los soberanos, que es algo que los bancos centrales tienen que hacer. Es una de sus funciones desde que lo descubrimos, desde que empezamos a hablar de para qué servía un banco central. Luego nos quedamos con la idea de que el Banco Central estaba básicamente para mantener la inflación bajo control, pero originariamente el Banco Central estaba para ser el prestamista de última instancia. Bueno, pues va a empezar a comprar bonos públicos y lo va a hacer de manera continuada hasta septiembre de 2016 como mínimo, para asegurarse de que no caemos en deflación. Y esto creemos que es muy importante, que además es muy simbólico. Segundo está el plan Juncker, que pretende movilizar hasta 315.000 millones de euros, que es mucho. Vamos a ver cuánto éxito tiene, tal vez no consiga movilizar tanto, habrá que ver en qué proyectos, pero es algo importante desde el punto de vista de la falta de inversión en Europa, especialmente en el sur de Europa, aunque en España tenemos que ser muy hábiles a la hora de identificar qué proyectos queremos. No queremos que este dinero sirva realmente para revitalizarnos, para las interconexiones eléctricas, para la economía del conocimiento, para la digitalización de la economía española, no para más infraestructuras de las que tenemos posiblemente demasiado. Y al mismo tiempo tenemos una situación, como he dicho antes, de mayor relajamiento en la interpretación de las normas a nivel general de déficit, sobre todo con Italia y Francia, no con Grecia.
o con Grecia veremos, porque en este contexto el nuevo temor es a que se produzca esta salida de Grecia del euro. Nosotros mantenemos la tesis de que esto no va a suceder, de que es en el interés de todos que Grecia no salga del euro, tanto de los griegos como del resto de socios de la Unión Europea. Lo que pasa es que aventuramos una negociación complicada y no es cuestión de que el documento que Varoufakis ha mandado ayer a las 11:15 de la noche a Dijsselbloem sea suficiente o no, que seguramente no será suficiente, pero le manteneré 2 notas al pie y lo será. El problema será dentro de 4 meses, cuando haya que renovar y negociar el tercer rescate y, sobre todo, en función de cómo vaya evolucionando la economía europea y los ciclos electorales en los distintos países. O sea, es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, aunque en 2015 no esperamos sustos, digamos, ¿no? Y en este entorno, por lo tanto, miremos a qué tiene España. España, por primera vez, desde que empezó la crisis, tiene todo a favor, económicamente. Tiene el euro depreciándose rápidamente gracias a la expansión cuantitativa de la FED, y que del Banco Central Europeo, y si la FED sube los tipos de interés, esta depreciación podría ser todavía mayor. Esto es muy bueno para las exportaciones extracomunitarias o extrazona euro de España. Segundo, tiene unos precios de petróleo muy bajos comparativamente, y este es uno de los fenómenos, digamos, en este entorno internacional. La caída del precio del petróleo es la gran noticia. Es la gran noticia que nadie vio venir, mea culpa, nuestra culpa también, no se pudo anticipar, y que básicamente podemos apuntar a que tiene 3 causas muy concretas. Una, la menor demanda global de crudo por la desaceleración que he comentado antes. 2, el aumento de la oferta que se deriva de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, la revolución del Shell, que ha aumentado de manera importante la oferta mundial. Y 3, la decisión de Arabia Saudí, y esto es muy importante, de, ante una caída de los precios, no reaccionar modificando las cuotas para que los precios vuelvan a subir, con un objetivo muy claro, que es aumentar su cuota de mercado, porque Arabia Saudí puede vivir posiblemente 1 año o 2 con precios del petróleo bajos sin hacer recortes importantes en sus gastos públicos, ya que tiene 450.000 millones de dólares de reservas y pocas necesidades sociales comparado con otros países. Lo que tenemos es que al mantener los precios bajos no sabemos cuánto es, en el entorno de los 50, pero preferimos no aventurar porque nos vamos a equivocar, lo que hace es que desincentiva la inversión en renovables, desincentiva la inversión en no convencionales en Estados Unidos y le quita cuota de mercado a otros sitios, porque todos sabemos que sacar un barril en Arabia Saudí en un pozo maduro cuesta menos de $20 y, por ejemplo, en aguas profundas en Brasil cuesta más de 50. O sea que te cargas una serie de competidores. Y cuando considere que su cuota de mercado ha aumentado lo suficiente, pues cambiará la cuota y el precio subirá, creemos. Y por lo tanto no creemos que los precios vayan a ser muy bajos durante muchos años, pero sí que creemos que tiene sentido que a lo largo del 2015 sean bajos. Y esto a España le viene de cine. Le viene de cine porque la factura energética es muy grande para nosotros. ¿A quién le viene mal? Pues le viene mal a pocos países, por cierto. Le viene mal básicamente a Venezuela, a Rusia y a Irán, porque hay muchos otros países, como el propio Estados Unidos, que como consumen tanto petróleo, pues aunque puedan verse dañados sus productores de shale oil, el consumidor americano pues también se va a beneficiar. Y le viene bien a Europa en general porque sus costes energéticos estaban bastante altos, especialmente comparados con los de Estados Unidos, que es un tema delicado a la hora de negociar el TTIP. Por lo tanto, volviendo a España, euro más barato, petróleo más barato, entorno, digamos, de confianza mejor. Están volviendo las inversiones a España, la salida a bolsa de AENA, por ejemplo, ha sido bastante exitosa, tenemos, digamos, pequeñas evidencias de que se están buscando oportunidades en España y, por lo tanto, que hay un entorno relativamente favorable. Y si además nuestros socios comerciales principales europeos consiguen crecer un poquito más gracias a las medidas expansivas y porque el tema ruso no sigue contaminando, que es lo que le ha pasado a Alemania básicamente a finales del año pasado, pues podríamos tener otro tirón en exportaciones que vendría muy bien. Si a esto añadimos que si se relajan los límites de déficit para Francia e Italia, lo razonable será que a España también se le rebajen, tendríamos una situación que,
combinada con la reforma fiscal del Gobierno, que es una política fiscal expansiva, claramente, pone más dinero en el bolsillo de la gente y la gente podrá consumir más, pues tenemos una combinación que, si se materializan todos estos elementos, nosotros pensamos que el crecimiento español podría estar por encima de estas estimaciones que están saliendo, es decir, en la parte alta del rango 2,5–3%. Eso, bueno, pues es indudablemente una muy buena noticia. Lo que pasa es que eso no debería hacernos olvidar que en este contexto quedan muchos deberes por hacer. Primero, quedan los deberes del fortalecimiento de la gobernanza económica europea, que, como decimos, no va a tener avances este año y que España necesita a medio y largo plazo. España necesita que haya una unión fiscal en condiciones en Europa para que el euro sea definitivamente sostenible y no haya más sustos cada X meses. Y, por otro lado, nos quedan deberes en casa en lo que tiene que ver con la transformación de nuestro modelo económico y productivo para insertarnos mejor en la globalización, los temas que ha mencionado Ignacio, que tienen más que ver con la capacidad de añadir valor por parte de los productos españoles, la ciencia, la tecnología, el dinamismo, la digitalización de la economía y nuevos elementos donde se requieren importantes reformas estructurales y de fondo que no esperamos que se vayan a producir porque este es un año tremendo desde el punto de vista electoral y sabemos que en momentos así pues no se hacen tantas reformas. Por último, el elemento estructural de reformas y que se vincula con lo europeo y con lo energético que mencionamos en el trabajo también tiene que ver con esta idea de qué quiere desde el punto de vista energético España de Europa. España, yo creo que ha jugado una muy buena baza desde el punto de vista de su política exterior al subrayar que ante la crisis de Ucrania la necesidad de construir un mercado integrado y diversificado energético a nivel europeo es esencial y que España puede aportar muchas cosas a este mercado si solo sí está suficientemente interconectado, es decir, podemos traer gas natural licuado a nuestras centrales de ciclo combinado y mandarlos para Europa, podemos traer energía solar y mandarla para Europa, pero si la interconexión es adecuada. Y esta idea ha aprendido y, por lo tanto, hay que seguir trabajando. Y ante esta idea ha aparecido otra que no interesa tanto a España, que es la de la Energy Union, la Unión Energética Europea, que está pensada más bien como un monopsonio, como una central de compras de la Unión Europea a sus principales vendedores, pensando sobre todo en Rusia. Esto pensamos que puede introducir elementos de distorsión en la competencia del mercado energético interior europeo, que no es lo más adecuado y que además pone en segundo plano lo que le interesa más a España, que es interconectarse mejor. Pero esos son temas que se seguirán discutiendo. Por lo tanto, para terminar, entorno internacional con dos nubarrones, China y Brexit, de baja probabilidad ambos, con algunas curvas, los emergentes ante la subida de tipos de interés en España, Estados Unidos y la guerra de divisas, una Europa con incertidumbres y una España que esperamos que lo haga bastante bien. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Voy a hablar de tres aspectos que se recogen en distintos apartados del informe que presentamos hoy. Uno de ellos está relacionado con la demografía y con las perspectivas... no están... Mira, ahora. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye, por favor? Ahora. ¿Ahora? Decía que uno de ellos está relacionado con la demografía y con las perspectivas económicas desde la... gracias, este funciona mejor, sí. Voy a poner aquí. Desde la perspectiva de la retención del talento, enlazando con lo que acaba de decir Federico, es decir, la necesidad de que España invierta, apueste por un modelo económico distinto, mucho más basado en la tecnología y en el valor añadido. Otro de los elementos del que voy a hablar está relacionado más con la seguridad, es el de la inmigración irregular. Y, por último, voy a tratar un tema transversal, digamos, que afecta a la posición de España en el campo internacional, que es el de la imagen y el prestigio del país. Empezando por el primer tema, el de las capacidades tecnológicas del país y la necesidad para incrementarlas, de que tengamos una producción importante de cerebros, seamos capaces de retenerlos y capaces de atraerlos. La verdad es que el 2014 no nos ha ofrecido, o nos ha ofrecido muy poco bueno. ¿Se ha vuelto a apagar? ¿Por qué? A lo mejor le he dado con el... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale. Como saben, se ha producido en los últimos años, a raíz de la crisis y las restricciones presupuestarias,
un cierre progresivo de las oportunidades laborales para investigadores y científicos. Este año que ha terminado empieza por primera vez una pequeña recuperación de esa capacidad nuestra de conservar en el país nuestros talentos y de atraer otros desde fuera. La crisis se mostraba, quizás uno de los datos más gráficos ha sido el descenso en el número de contratos que se ofrecen a través de las becas Ramón y Cajal o Juan de la Cierva, que están diseñadas precisamente para eso, para atraer cerebros hacia las universidades y el sistema científico español. El número de estas becas ha descendido, se ha dividido por 8, es decir, ha descendido desde unos 800 a 100 que se ofrecen al año, es decir, es una cantidad muy, muy pequeña. Y ahora la única buena noticia que se ha ofrecido en el año pasado es la aprobación de los presupuestos del 2015, que permite reducir la tasa de reposición. Había en el 2011 una prohibición de aumentar la oferta de puestos públicos en estos sectores más allá de 1 de cada 10 que desaparecían, lo cual, pues, obviamente cerraba las oportunidades de carrera para muchísimos. Eso se ha reducido a la mitad, ahora es para universidades y centros de investigación 1 de cada 5. Obviamente no es suficiente, sería necesaria una inversión muy superior cuando el país pueda permitírsela en este terreno de la retención de los científicos y de la atracción de científicos desde fuera, porque estamos en una competencia internacional por la atracción del talento. Respecto a la emigración, los datos del 2014 muestran que se ha producido un freno en la salida desde España, es decir, no solo de los que han formado el grueso de los que han salido de España desde el año 2011, hasta el 2011 no empezó a notarse esa salida de emigrantes que habían venido previamente a España y que a raíz de la crisis se marchaban. El año 2014 muestra que hay un descenso importante en esa salida, de tal forma que si se mantiene esa tendencia en el año 2015 tendremos de nuevo un superávit. Hemos tenido 3 años de déficit, 2012, 13, 14. En el año, bueno, en el 14 los datos oficiales todavía no se han publicado. En el 2015, si esta tendencia se mantiene, España dejará de perder población y volverá a ganarla. Es verdad que hay un aspecto importante de esta emigración, que es la salida de españoles autóctonos, de los que se han criado y educado en España, que está muy mal conocida, muy mal detectada estadísticamente, porque la mayor parte, o muchos de los que se van, no sabemos qué porcentaje, muchos de los que se van no se registran en los consulados, no se dan de baja del padrón español y, por lo tanto, son invisibles estadísticamente. En este sentido, hay una propuesta que hicimos y que se ha recogido en la estrategia, en el documento de estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es fomentar, facilitar el registro por vía Internet en los consulados en el extranjero. Por otra parte, nosotros hemos lanzado una propuesta para que se modifiquen las normas sanitarias, porque en este momento el español que se va, si se da de baja en el padrón municipal o si se registra en el consulado del país de destino, con lo cual es después dado de baja en el padrón municipal, cuando vuelve a España no tiene derecho a la asistencia sanitaria pública porque se le considera extranjero, se le considera residente en el extranjero. Creemos que esto, añadido a los pocos alicientes que tienen los españoles cuando salen fuera para darse de alta en los consulados, añade sombras y dudas sobre cuál es el volumen de esa emigración española autóctona que está saliendo. Respecto a la protección de los españoles fuera, hemos hecho algunas propuestas. Algunas de ellas han sido tenidas en cuenta, las hicimos el año pasado y este año el Ministerio de Educación lo ha recogido. No porque sea una propuesta nuestra, había un clamor popular, digamos, en este sentido, que es la necesidad de adecuar, de asimilar las licenciaturas, las antiguas licenciaturas españolas de 5 años, con las nuevas de un grado más un máster. La no asimilación de ambas cosas estaba perjudicando a muchos de los que salen del país, sobre todo en el sector que tiene más éxito. Los ingenieros españoles, que son muy valorados en el exterior, tienen un alto prestigio, son los que más fácilmente consiguen un empleo y además de los mejores empleos, mejor pagados, etcétera, ¿no? En este sentido, también creemos que la anunciada reforma universitaria de pasar del sistema actual de grados de 4 años y posgrados de 1 a uno más común en Europa, el más habitual en Europa, que es grados de 3 años y posgrados de 2,
puede ser discutible desde otra perspectiva, pero desde la de homologarnos al mercado de trabajo europeo y a lo que en el mercado de trabajo europeo se exige, es decir, en el avance hacia la creación de un mercado único de trabajo europeo, que es una de las asignaturas pendientes que tiene Europa, creemos que esta es una medida positiva. Respecto a la inmigración irregular, las noticias son básicamente malas. Saben que el año 2014 ha visto un crecimiento importante de las llegadas, sobre todo a Ceuta y Melilla, pero también a la costa sur andaluza, en la continuación de una tendencia que ya se inició en el 2013. Las causas de esta tendencia al aumento tienen que ver con la inestabilidad política y los conflictos bélicos en la zona, sobre todo en Siria. La ACNUR, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, indica que el año 2014 fue el más alto desde la Segunda Guerra Mundial en el número de refugiados y desplazados internos, desplazados dentro de su propio país a causa de las guerras o de la inestabilidad política, llegando a 51 millones de personas. Es una cifra abrumadora. Europa se ha ofrecido a recoger gran parte de estos 54 millones, como la mitad proceden de Siria, Somalia y regiones cercanas en Oriente Próximo o el Sahel. Somalia sola aporta más de 3 millones, perdón, Siria sola aporta más de 3 millones a estas cifras. Como saben, la Unión Europea se ha ofrecido a recoger a unos 50.000 refugiados procedentes de Siria. España ha ofrecido un número muy modesto de solo 130 personas. Digo, ese aumento del número de refugiados y desplazados explica parte del aumento de la presión migratoria, pero no toda, en Ceuta y Melilla, donde en el año pasado, hasta octubre, porque los datos oficiales solo llegan hasta octubre, 17.000 personas intentaron saltar esas vallas, ¿no? En cualquier caso, este conflicto que afecta a todo el Mediterráneo afecta a otros países más que España. Esto conviene decirlo para ponerlo en su justa perspectiva, ¿no? En Italia, durante el año 2014, el periodo en el que duró su operación Mare Nostrum de recogida en alta mar de los inmigrantes irregulares que intentaban llegar a sus costas, ha recibido solo en un año 150.000 personas, es decir, una cifra muy superior a la que está llegando a España. Por otra parte, uno de los elementos que puede explicar también el aumento de llegadas a España es nuestra creciente dificultad para devolver a los inmigrantes irregulares una vez que entran en el territorio español. Para poder efectuar esa devolución es necesaria la colaboración con los países de origen o de paso. Desde el año 2006, en ese año en que se produjo una avalancha, 2005-2006, un número muy grande de llegadas a las Islas Canarias y en el anterior a Ceuta y Melilla, la diplomacia española ha desarrollado una tarea ingente y muy exitosa de establecimiento de relaciones estrechas con todos los países de África Occidental. Pero esa tarea necesitaba para su desarrollo de una aportación importante a la ayuda al desarrollo de esos países, ¿no? A raíz de la crisis del 2008 en adelante, la ayuda al desarrollo española se ha reducido en un 80% hasta cifras realmente muy pequeñas y, por lo tanto, ese instrumento que tenía la política exterior española se ha visto igualmente reducido a la nimiedad y se nota posteriormente en cuáles son nuestras relaciones con esos países, ¿no? Esos países a los que antes podíamos compensar de alguna forma con ayuda económica, no solo económica, pero también, ¿no? Por otra parte, la crisis del 2014, es decir, este aumento de la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla o por mar a las costas andaluzas, ha puesto de manifiesto una vez más la extrema dependencia que nuestro país tiene respecto a Marruecos en este terreno, ¿no? Y vuelve a acentuar la necesidad de mejorar nuestras relaciones con Marruecos. Nuestras relaciones con Marruecos, ahora mismo estamos preparando un informe de las relaciones bilaterales con este país. Nuestras relaciones son buenas en muchísimos sentidos, son mucho mejores que hace años, pero todavía tienen que seguir mejorando si queremos tener en este campo, el control de la inmigración irregular, mayor tranquilidad y mayor seguridad de que las cosas van a seguir o van a ir bien, ¿no? Por otra parte, es una buena noticia a nivel europeo que permite hacer pronósticos más positivos el hecho de que la Comisaría de Migración, antes no tenía este nombre, pero ahora la ha incorporado, la de Asuntos Internos, se llama ahora también Migración y Ciudadanía, ahora está al frente de un griego, encabezada por un griego, mientras que antes se trataba de una sueca.
Esto tiene cierta importancia porque un individuo procedente de Grecia claramente ha vivido en sus carnes, en su país, las dificultades que tiene un país de Europa del Sur, la incomprensión con las que a veces se encuentran los países de Europa del Sur para plantear su caso ante los de Europa del Norte, que son, como pueden imaginar, por razones geográficas, mucho más inmunes a este tipo de dificultades, y creemos que ese cambio en la cabeza de la comisaría puede ayudar a España a hacer más comprensible fuera su posición y defender sus peticiones de solidaridad en este terreno. Y por fin voy a hablar brevemente, para no alargar demasiado el acto, sobre la evolución de la imagen de España y cómo ha cambiado en los últimos años. Los datos con que contamos, tanto el barómetro de la imagen de España que realiza el Real Instituto Elcano y que se ha presentado muy recientemente, como los datos que nos proporciona el Country Rep Track que realiza el Reputation Institute en colaboración con el Real Instituto Elcano, muestran una mejoría sostenida. Como saben, o probablemente lo habrán leído ya en algunas ocasiones, España gozaba de un prestigio muy alto, sigue gozando de un prestigio muy alto, pero su prestigio era aún mucho más alto a principios de los años 2000, en aquellos años del milagro económico español, cuando la prensa y los medios de comunicación internacionales nos ponían continuamente como ejemplo de milagro, porque teníamos una tasa de crecimiento muy superior al del resto de la Unión Europea, estábamos siendo capaces de absorber una gran masa de población, etcétera, recibiendo inversiones, etcétera. Ese prestigio se hundió ligeramente a raíz de la crisis económica. Y vimos cómo en el año 2009, cuando esa crisis todavía no había comenzado a tener un efecto internacional, España se situaba en el puesto 10º entre las 34 primeras economías mundiales. Es verdad que entonces no estaban incluidos en este estudio ni el Reino Unido ni Nueva Zelanda, pero bueno, si los incluimos a ellos, que suelen estar siempre un poquito por encima de España, digamos, estamos en el puesto 12 entre las 34 primeras economías mundiales, y sin embargo pasamos después al puesto 18. En realidad, el cambio no es tan brusco como parece, no era tanto que hubiésemos caído tanto como que otras naciones habían subido más que nosotros, pero había una pequeña caída en ese prestigio internacional. Pero además ese prestigio, medido tanto en esa fuente como en la nuestra propia, claramente sigue una evolución paralela a la prima de riesgo. Es decir, lo que se evalúa básicamente es la fiabilidad de ese país como destino de inversiones. Y por eso nuestro punto más bajo fue el 2012, cuando estábamos a punto, se hablaba continuamente de la inminencia de un rescate general del país a la griega, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando eso se desechó claramente, en el 2013 y en el 2014, hemos visto una subida continua de la valoración general que se le da a España. Además, cuando desglosamos esos datos, vemos que en lo que más ha mejorado España precisamente es en la apreciación, en la valoración de la fiabilidad del país como país que se gobierna bien, país que es capaz de adoptar las medidas económicas necesarias y políticas para salir de la crisis. En esto, por ejemplo, destaca mucho la imagen que tiene España en Alemania, donde vemos cómo, lo pueden ver en el último documento del BIE publicado en la web del Instituto, como para España somos el segundo país mejor valorado después de la propia Alemania, exactamente, después de la propia Alemania, pero por encima de Francia, por encima del Reino Unido y desde luego por encima de Italia y desde luego muy por encima de Grecia, es decir, para Alemania, que es nuestro socio, tal como los españoles muestran en las encuestas, el socio más importante para España dentro de la Unión Europea. Eso es lo que los españoles piensan, que debe ser nuestro principal objetivo dentro de la UE. Precisamente en ese caso es donde la imagen de España es más alta en este momento. Sin embargo, donde vemos un efecto devastador de la crisis, porque como decía, el efecto internacional ha sido relativamente pequeño, ha caído, pero ha vuelto a subir, donde el efecto más devastador se percibe es dentro de la propia España. Los españoles llegaron a darse a sí mismos en esa encuesta que antes mencionaba, el Country Rep Track,
llegaron a darse a sí mismos la puntuación más alta de todas las naciones que eran 50 y tantas en aquel momento. Nos dábamos a nosotros mismos entonces, en el año 2007, es decir, justo antes de que fuéramos conscientes de la que se avecinaba, 83 puntos sobre 100, un notable bastante consolidado, claramente un notable. En el año 2014 esa puntuación estaba en 53 puntos, es decir, apenas un aprobado. Pero además es que esa nota estaba muy por debajo de la media que nos daban el conjunto de países entrevistados, que son como 20, depende de la edición de lo que hace esta encuesta internacional, ¿no? Es decir, los españoles se ven a sí mismos mucho peor de lo que se nos ve fuera y ese es el principal reto que enfrenta cualquier política destinada a mejorar la imagen de España. Porque, si me permiten el cultismo, les voy a traer una cita aquí de Antonio Machado, en palabras de Juan de Mairena, cuando decía: los españoles somos muy duros juzgándonos a nosotros mismos. Hay que ser español para hablar tan mal contra España. Fuera no se habla de España tan mal como hablan los españoles, ¿no? Como saben, Machado es uno de los representantes eximios de la generación del 98. En el año 1898, España sufrió una de sus grandes crisis y provocó un aumento del pesimismo, una caída de la autoestima de los españoles que duró casi un siglo. España no se recuperó de eso hasta la entrada en la Unión Europea y, sobre todo, después de eso, con las Olimpiadas, con la Exposición Universal de Sevilla y, sobre todo, a principios de los años 2000, cuando aquí parecía que los perros se ataban con longanizas. La crisis del 2008 ha provocado tal caída en la autoestima que nuestro pronóstico no puede ser otro más que confiar en que esa crisis va a durar mucho menos que la anterior, la que se produjo hace casi un siglo, y confiar en que la recuperación inminente, la recuperación ya visible de la economía española provoque también un aumento claro de la autoestima de los españoles. Porque además, una cosa importante que no he dicho es que esa autoestima no solo es menor que la de fuera sobre España, sino que además es mucho menor de lo que las fuentes internacionales estadísticas y los rankings internacionales muestran. Perdón, he dicho generación del 98, quiero decir la generación del 27, perdón, lo siento. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros tres ponentes que han procurado arrojar algo más de luz sobre los temas que se trata en el informe. Hay un micrófono en la sala, podemos recoger algunas preguntas. Y les ruego, por favor, dos cosas. Primero, que se presenten y, en segundo lugar, que sean breves en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias por la excelente presentación. Soy Federico Yáñez, general del Ejército del Aire retirado y vicepresidente de Odifense España. Ha terminado la señora Carmen González Enríquez hablando de la imagen de España. Y el título es España en el mundo. He visto que hemos pasado por uno de los grandes problemas que tenemos de imagen en el mundo y que además es un problema interior, pero que parece que es un tabú del que no se puede hablar. Estamos ante un gobierno autonómico de este país que está prácticamente en rebeldía con el Estado español. ¿Cómo creen ustedes que podemos afrontar esto para evitar que la imagen de España en el mundo se deteriore notablemente ante esta situación? Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos coger alguna pregunta más? Aparte de la pasión de catalanes, siempre fascinante. Nacho, pasión de catalanes, te toca. Bueno, yo no creo que la imagen de... O sea, es decir, por abordar más explícitamente la cuestión, yo creo que en el escenario internacional, coincidiendo con el referéndum celebrado en Escocia, es cierto que la cuestión del proceso soberanista catalán tuvo una cierta difusión internacional de que había un problema, ¿no?, de encaje territorial, y mucha gente, es verdad, la opinión pública internacional desconocía, ¿no?, las tensiones. Lo mismo que uno puede pensar que proceso que existe también en la región del Véneto, que igualmente está lanzando un proceso independentista también impugnado en el Tribunal Constitucional italiano, pues también nos puede llamar mucho la atención, y es un país tan cercano como Italia. Es decir, que sí que es verdad, desde el punto de vista
del conocimiento exterior de esta cuestión, sí fue el año pasado, en ese sentido, un año importante. Dicho eso, fue un año que una vez resuelto, como se resolvió el referéndum escocés, la presencia de la cuestión, digamos, catalana tanto en los medios de comunicación como, digamos, en las cancillerías, como se suele decir, ha disminuido notablemente. En el año 2015 es verdad que existe un hito, ¿no? Porque hay unas elecciones que se presentan como elecciones que pueden tener un impacto justamente posterior en forma de declaración de independencia, aunque inmediatamente se acompaña de que eso no tiene un significado más allá del declarativo, y eso obviamente puede provocar tensiones. Pero llevamos 3 años diciendo que eso tiene efectos muchos internos, ¿no? Sin duda, pero que internacionalmente el recorrido es muy poco, más allá de esa cuestión sobre, bueno, pues difundir unas tensiones territoriales internas, que sin duda eso tiene una importancia, no más allá de eso. Dicho lo cual, es verdad que, en fin, también puede entenderse como una oportunidad. Es decir, la resolución de conflictos territoriales, ¿no? Dentro de sociedades democráticas avanzadas, cuando se canalizan, como no puede ser de otra manera, de manera pacífica, al final, bueno, pues suelen, ¿no? pues dar, ¿no? Si pensamos en Canadá, en el Reino Unido, pues pueden tener hasta lecciones positivas. Yo creo que en ese sentido 2015 va a ser un año mucho más tranquilo de lo que algunos pueden pensar, ¿no? De un lado y desde el otro. Muchas gracias. Sí, por favor. La segunda fila. Buenos días, mi nombre es María Rosa y trabajo para una empresa que se llama Lista, que es de nuevo liderazgo. La pregunta que les hago es que hemos hablado de basura dentro de las alfombras, de crisis sistemáticas, de que tenemos mucha tarea pendiente en la Unión Europea, de que ahora con las elecciones, pues bueno, pues no, quizá no es el momento de las decisiones, que parece que andamos de enfermedad en enfermedad, y solamente cuando tenemos 40 de fiebre, pues tomamos una decisión para sobrevivir, ¿no? Me gustaría, pues cualquiera de los dos, tanto Carmen como Federico, si me podéis iluminar un poco en la cuestión de que, bueno, pues también tenemos una asignatura pendiente al final, que es la confianza, la recuperación de la autoestima, a pesar de ese retardo tecnológico que llevamos. ¿Cómo hacemos eso? Porque tenemos que generar una nueva forma de ser, de estar y de pensar. Y eso significa también una actitud nueva en nuestras empresas y en nuestra forma de liderar, de concordar y de acordar. ¿Quieres empezar y luego...? Sí. Cuando hablamos de... Por una parte, cuando hablamos de que puede haber sustos, digamos que consideramos que nuestro trabajo es intentar identificarlos y alertar sobre ellos. Ojalá no se produzcan, y estos hemos dicho que están más a nivel internacional. Y cuando hemos dicho que seguramente no se darán grandes pasos en reformas, creemos que esto es así en la medida en la que los años electorales tradicionalmente no son muy buenos en este sentido. Ojalá nos equivocáramos también, eso vaya por delante. En cuanto al tema de fondo, que yo creo que es el más importante, aquí tenemos, digamos, por ponerlo en un contexto más general, el problema fundamental es que las economías occidentales en general, la europea más en particular y las del sur de Europa mucho más en particular, están en un fuerte declive relativo en relación al resto del mundo. O dicho de otra manera, se nos acabó el chollo que hemos tenido durante los últimos 500 años. Desde el Renacimiento hasta antes de ayer, nosotros, primero solos y después con los americanos, hemos controlado el mundo. Esto ya no es así y cada vez va a ser menos así. Y, de alguna manera, estamos intentando digerir algo que en el caso español es más complejo, porque hemos llegado, a pesar de que hace 500 años llegamos mucho más, en los últimos 30 somos un poco latecomers, así, llegamos un poquito tarde al proceso de crecimiento, de bienestar, al estado del bienestar, y no lo hemos llegado a disfrutar en su plenitud nunca,
y cuando lo estábamos terminando de construir, pues tenemos que empezar a replantearnos algunos de sus elementos que tienen que ver con la propia dinámica demográfica europea y otros que tienen que ver con la reacción ante la crisis. Y esta es una tendencia muy fuerte que nos descoloca bastante y que además pone en evidencia que los países europeos de modo individual van a pintar cada vez menos en la globalización. Y esto obliga a España a tener que afrontar esta situación, que es dolorosa en la medida en la cual requiere un cambio de mentalidad, y operar en dos frentes. Uno es intentar que el proyecto de unos Estados Unidos de Europa, por ponerle una frase así, no necesariamente tiene que ser unos Estados Unidos de Europa, puede ser una Europa federal, puede ser una Europa confederal, lo que sea. Esto se articule bien, porque sabemos que la única manera de que las ideas y los valores europeos en el mundo puedan tener más predicamento, más influencia, es si hablamos con una sola voz, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy conscientes que esto no va a ocurrir mañana. Y por lo tanto, en la medida en que no va a ocurrir mañana, necesitamos una estrategia nacional de enfrentarnos con estas dificultades. Y en esa estrategia nacional es crucial lo que hemos apuntado. Por una parte, recuperar la confianza, y ahora dejaré tal vez que Carmen sabe algo más de la psicología colectiva, cómo funciona, pero desde el punto de vista económico, nosotros tenemos la enorme suerte de que hemos pasado de ser un país de salarios bajos a ser un país rico, y cuando uno es un país rico, aunque hayamos caído un 7% en los últimos 5 años, es que hemos subido un 40% en los anteriores, 30%. Por lo tanto, hemos pasado de país pobre en la transición a país rico ahora. Y un país rico tiene que aumentar el valor añadido de lo que vende, tiene que insertarse en las cadenas de valor globales de manera distinta y tiene que tener una actitud ante el emprendimiento muy distinta. Y tiene que tener empresas más grandes, que tengan una financiación no solamente bancaria y de una serie de cosas de las que hemos venido hablando en distintos trabajos del Instituto. Y ese es el reto que creemos que está pendiente y que este año, lamentablemente, no se darán grandes soluciones. No sé, es muy difícil la pregunta realmente, no sé si puedo decir algo útil sobre esto. A ver, hay dos elementos, digamos, que configuran la mala opinión que alguien tiene de su país, ¿no? Uno es cómo se encuentre él, si esa persona ha perdido el trabajo recientemente, si a su alrededor ve otras personas que están en una situación difícil, es probable que su opinión sobre el país no sea muy objetiva, no sea muy capaz de apreciar cuáles son los saberes, los datos positivos que tiene el país en comparación internacional, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que se pueden hacer. Uno, un esfuerzo de pedagogía pública, digamos, ¿no? Mostrándole a los españoles en qué posición están realmente en la cooperación internacional, ¿no? Eso es algo que pues, la oficina, por ejemplo, de Marca España hace o intenta hacer en parte, ¿no? Con pocos medios, con muy pocos medios. Por otra parte, ese malestar individual de la persona que se encuentra objetivamente mal, sobre todo si lo relacionamos con su situación anterior, pues que tenemos que recordar que hace muy pocos años aquí todo el mundo se estaba comprando un piso, todo el mundo estaba invirtiendo en miles de cosas, todo el mundo estaba alegremente confiado en el futuro y eso de repente se vino abajo. Entonces, la situación de malestar es relativa a eso que hemos vivido hace unos años, ¿no? En la medida en que nos alejemos de aquello, también la insatisfacción va a ir disminuyendo, es mi opinión. Y en la medida en que la recuperación económica se vaya plasmando, vaya aumentando el número de empleos, vaya mejorando también ese tipo de empleo, etcétera, pues también esa autoestima irá mejorando. Es lo único que puedo contestar a esta pregunta realmente muy difícil. Gracias. Muchas gracias. Aquí en la primera fila. Sí. Soy Miguel Otero, director del Foro de Marcas Españolas. Parece que, por lo que hemos podido entender, que los riesgos están, por lo menos a nivel de 2015, más en el frente interno que en el internacional, según lo que y además acertadamente nos exponen los ponentes, ¿no? Como dice Federico, la coyuntura mediante la depreciación del euro y el abaratamiento del precio de la energía, del petróleo, pues están ayudando. Las exportaciones españolas, el turismo, han ido francamente bien. En estos años hemos reducido el déficit por cuenta corriente prácticamente hasta equilibrarlo, cuando teníamos antes de la crisis el déficit por cuenta corriente más alto mundial, el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahora,
estos son factores coyunturales. Me sorprende un poco no haber oído, no he leído el informe, lógicamente, sino el resumen que habéis expuesto, algunos aspectos. Evidentemente hay algunos riesgos, ¿no? Quizá alguno específico de España, como el que se habla estos días de nuestra posición en Venezuela, el riesgo de expropiación o de riesgo que corren nuestras inversiones. Nos ha pasado algo de ese estilo en Argentina. Nos afecta la posición europea sobre Rusia, que también es un mercado importante. Pero hay algunos, hablando de factores estructurales, me sorprende que no se hable del principal problema español más a fondo y que tiene que ver también con nuestra posición en el mundo, que es el del empleo, o mejor dicho, el desempleo y el de la formación o de la educación. Salimos muy mal parados en todas las estadísticas internacionales en estos temas y quizá en el análisis, he leído estos días el último informe que habéis hecho de imagen de España en el exterior y sale la crisis selectivamente en una serie de países como el rasgo más destacado en este momento, identificación de España en el mundo, el del campeón del desempleo entre las economías desarrolladas. Esto es verdaderamente el problema grave y que está muy ligado, yo creo, al tema, parte del tejido empresarial al que se refería Federico, la necesidad de cambiar el modelo económico para ser más competitivo, pero también a algo que son políticas internas, políticas que se requieren de Estado, como es la de la educación y la formación. No sé, yo si queréis apuntar algo sobre eso. Porque Cogemos una última pregunta, quizás, de Salvador. Y con esto ya cerramos, si les parece. Sí, bueno, Salvador Llaudes, también del Instituto Elcano. Voy a ser muy breve. Hablaba nuestro director al principio de su presentación de que hay una gran novedad en 2015 para España, que es que ha sido elegida miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces va a estar para este periodo 2015-2016. Me gustaría que tanto él como Ignacio o cualquiera de los otros dos investigadores incidiesen un poquito más en cuáles son, digamos, los retos para España y su labor en ese Consejo de Seguridad y qué se puede esperar. Muchas gracias. Sí, nosotros cuando nos planteamos este documento decidimos hablar del corto plazo pensando en que el documento de elementos para una estrategia de política exterior española que publicamos el año pasado es el que trata mucho más estos aspectos de largo. Por lo tanto, no es que no nos parezcan importantísimos, sino que optamos por intentar identificar riesgos y eventos y oportunidades en una coyuntura a un año vista. Y partimos de la idea de que pues, la tasa de paro en España, estoy de acuerdo que es el principal problema y que sí está mencionada, puede bajar lentamente en la medida que el crecimiento económico sea positivo, pero que eso no va a resolver el problema de fondo de modelo económico, de estructura productiva. Para eso, en lugar de España en el mundo, yo más bien emplazaría al otro documento que elaboramos el año pasado de una estrategia de política exterior española. En relación con esta pregunta, bueno, primero, como han sido sí, efectivamente, dos cuestiones importantes, como ¿no? una un poco más coyuntural sobre la protección de inversiones y una un poquito más estructural, no un poquito, sino un muchito más estructural, que tiene que ver con nuestro desempleo y modelo productivo. En relación con la primera, esta es en la página 41 del documento, se menciona nota de pie de página un trabajo, un policy paper publicado el año pasado por el Instituto y coordinado por Gonzalo Escribano, precisamente sobre la protección de inversiones y por qué lo señalamos en la sección, además de América Latina, como una cuestión importante. Y además el Instituto, en este sentido, además con un énfasis especial también en la protección de las pymes, de inversiones, porque a veces tenemos a pensar solo en las multinacionales y la creciente inversión directa de pymes hace esta cuestión importante. Es decir, que en ese sentido sí que está recogido como un riesgo y además, ¿no? Siempre agrada decir esto, el Instituto ya tiene un papel sobre esto. En relación con el desempleo, en el primer párrafo que se empieza con del documento, en el primer párrafo se empieza con esta línea un poco más positiva en relación con las mejores perspectivas, las mejores sensaciones, pero en el párrafo siguiente se recuerda el desempleo y se recuerdan los desafíos y la situación, ¿no? de que el paro apenas va
está en el torno ha bajado del 25%, pero siguen cifras elevadísimas. Y a lo largo del documento, aunque es verdad, como ha señalado Federico, es un documento de coyuntura y desgraciadamente el 2015 no va a ser un año que resuelva el problema. Es verdad que, sin embargo, la parte positiva es un año que más bien va a dar buenas que malas noticias, pero desde luego ni mucho menos las que se necesita por el tamaño del desafío. Es verdad que el Instituto sí que, a pesar de ser un instituto que piensa más en España, en el mundo, que en las propias políticas públicas más puramente domésticas, justamente como entendemos que esta separación no tiene sentido y que como nuestra idea es de que lo que debe de hacer España es proyectarse en el mundo y vincularse mejor y que eso sirva, retroalimente un cambio de modelo productivo, eso está en nuestro informe de estrategia del año pasado, pero eso está en nuestra línea editorial. Hemos hablado aquí de la necesidad como economía avanzada de apostar por el valor añadido, por las cadenas de valor global, por un mercado de trabajo europeo y es una preocupación que recorre más de lo que en principio suele recorrer a un think tank de relaciones internacionales, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo, ese es el gran desafío. Bien, en lo que se refiere al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo creo que se puede distinguir entre dos tipos de tareas. Por un lado, digamos, la administración de la agenda internacional, que puede plantear algunas sorpresas, y España, como miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, tiene también, digamos, una hoja de ruta bastante claramente establecida. Y, por otro lado, la presidencia de varias comisiones en las que España tendrá que hacer un esfuerzo diplomático adicional, ¿no? En lo que se refiere a lo primero, sí hay algunos hitos que vemos ya en el horizonte que pueden ser complejos. Por ejemplo, en abril del 2015, en abril de este año, el Consejo de Seguridad tiene que renovar el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental. Y como todos ustedes saben, es un tema delicado desde el punto de vista de la política interna española, delicado desde el punto de vista de la relación bilateral con Marruecos y delicado también porque, en última instancia, el gran objetivo estratégico español es la reapertura de la frontera entre Marruecos y Argelia y, por lo tanto, esto nos ofrecerá un buen estudio de caso para ver hasta qué punto somos capaces de reconciliar nuestros valores y nuestros intereses. Por otro lado, también hay que renovar misiones en relación con Afganistán y con Líbano. Esto tiene menos consecuencias directas para España, pero son temas de gran envergadura. Y, por último, a España le toca presidir 3 comités del Consejo de Seguridad, que son 3 comités importantes, y esto, sin duda, conlleva una gran responsabilidad. Uno relativo a la no proliferación de armas de destrucción masiva, otro relativo a las sanciones a Corea del Norte y otro relativo a las sanciones a Irán. Si las negociaciones con Irán no avanzaran de forma positiva, España tendría que liderar ese comité en el cual habrá que estudiar si incorporamos nuevas sanciones más restrictivas, con consecuencias más duras, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Por lo tanto, en el fondo, lo que nosotros planteamos es que hay una agenda lábil, hay una agenda internacional que es imposible ahora mismo de predecir en todos sus extremos, a la cual España tendrá que hacer frente según vayan ocurriendo estos asuntos o planteándose estas crisis. Y, por otro lado, hay una agenda más previsible, digamos, de administración de los conflictos y de administración de los procesos, en relación con el cual España tiene un papel razonablemente, digamos, previsible y tranquilo. Sí hay algunas cuestiones. Una última cuestión que quisiera subrayar. Me ha alarmado, me ha sorprendido un poco escuchar en boca de algunos diplomáticos españoles la idea de que España tiene la posibilidad de actuar de puente entre Occidente y Rusia, tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en general. A mí esto me parece una afirmación bastante exótica. Nosotros estamos en la OTAN, estamos en la Unión Europea, no somos puente con nadie, estamos claramente en una orilla con nuestros aliados y nuestros socios económicos y políticos. Pero, en fin, no creo que esta aspiración un tanto atávica, que parece reflejar una cierta simpatía por los dilemas geopolíticos que atraviesa Rusia actualmente, deba distorsionar el papel de España en el Consejo de Seguridad. Gracias. ¿Puedo hacer una precisión a lo del paro, a la pregunta de Miguel Otero? Acabamos de publicar un documento
Que no se me oye. Sí, ahora. ¿No? Acabamos de publicar un documento que está en la última revista del Instituto, se publicó en enero, que traza una radiografía de lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo español en relación con la migración y con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en el periodo 96-2014, es decir, de salida de la crisis a salida de la crisis. Ese es el objetivo. Y una de las cosas que vemos ahí, por ejemplo, es, hacemos una comparación con Grecia, y vemos que Grecia, que tiene una tasa de paro muy semejante a la nuestra, su tasa de paro ha crecido porque ha destruido empleo, mientras que España, su tasa de paro ha crecido sobre todo porque su población activa ha aumentado enormemente. Es decir, esto es un aviso para navegantes para el futuro. Nuestra tasa de población activa ha crecido tan enormemente, por una parte por la incorporación masiva de las mujeres al trabajo, cosa muy bienvenida, pero segundo, porque hemos recibido muchos más inmigrantes de los que podíamos absorber. Y esto hay que saberlo bien para la planificación del futuro, porque cuando volvamos a crecer hay un riesgo de que el gobierno del momento vuelva a adoptar las mismas políticas del pasado y abrir la mano, como se hizo a lo largo de la primera parte de los años 2000 y hasta el 2008, y dejen de nuevo que esa población activa crezca mucho más allá de nuestras posibilidades, creando un problema social que tenemos ahora y que es muy difícil de resolver. Gracias. Muy bien, es una constatación importante. Pues por mi parte solamente me resta agradecerles a todos su presencia y su interés, el interés con el que siguen las actividades del Instituto Elcano un día más y también, por supuesto, las intervenciones de los investigadores del Instituto. Muchísimas gracias a todos.